Biblia es como una pequeña biblioteca donde se fueron reuniendo, ¿verdad? Los pasajes bíblicos. Y si vamos a irnos un poquito, empezando en el Antiguo Testamento, de allí empezó a originarse todo lo que iba a componer en un futuro la Biblia. Nosotros tenemos que aprender de dónde vienen todas estas lecturas, todo lo que nosotros vemos en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Anteriormente, la Biblia no estaba la Biblia. Entonces se hablaba la palabra de Dios en forma oral, ¿verdad? Nosotros como católicos sabemos que nosotros tenemos tradiciones. ¿Quién sabía que aparte de la Biblia también hay la tradición católica? Entonces a nosotros se nos viene hablando de la palabra, de la tradición desde el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos, al no haber escritos o no haber la palabra de Dios como está desglosada ahora en la Biblia, pues se hablaba oralmente a los demás. Nosotros tenemos bastantes tradiciones que tenemos que continuar ejerciendo en nuestras vidas. ¿Sí han oído ustedes hablar, verdad? De la tradición católica. ¿Sí han oído hablar, verdad? Que tenemos tradición. De hecho, nosotros todavía a la fecha tenemos bastantes tradiciones que debemos de dejárselas como un legado a nuestros hijos, porque nuestros hijos se las van a dejar a nuestros nietos. ¿Qué quiere decir esta palabra tradición? A ver, ¿a quién le di Juan? San Juan 21:25. Dice, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo obró bastantes cosas en su vida. En sus 3 años de enseñanza que él estuvo, hizo bastantes cosas, pero estamos hablando en el Nuevo Testamento. Pero si nos regresamos un poquito al Viejo Testamento, sabemos que en el Viejo Testamento, ¿verdad? Nosotros tenemos libros que se escribieron, dice, empezando Génesis hasta hablar por todos los profetas. Pero si hablamos un poquito nosotros de la tradición, de lo que es la tradición de antes de que se escribiera el libro sagrado, hablamos que todavía nosotros tenemos bastantes tradiciones. ¿Ustedes saben cuál tradición nosotros todavía tenemos? ¿No sabemos? ¿No saben ustedes? Pues vamos a investigar. La tradición que nosotros todavía tenemos es hacer los nacimientos. Tenemos esa tradición, ¿verdad? Tenemos la tradición de agitar las palmas en un domingo de Ramos. Tenemos la tradición de hacer una oración en el tiempo de Adviento. También tenemos la tradición de ayunar en Cuaresma. Estas tradiciones son hermosas porque vienen desde el Antiguo Testamento. Vienen cierta parte del Antiguo Testamento y otra parte del Nuevo Testamento. Por eso es muy importante que cuando nosotros nos hablen acerca de la palabra de Dios, el libro de Dios, que es la Santa Biblia, recordemos que también nosotros traemos una tradición bíblica que también tenemos que recordar nosotros. ¿Quién de ustedes tiene segunda de Tesalonicenses 2:14? Con este fin nos llamó mediante el Evangelio, que predicáramos, nos destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Esa fue otra de las tradiciones que nos dijo que nosotros lleváramos la palabra de Dios, que se fuera transmitiendo la palabra de Dios. Yo se las transmito a ustedes, quizás ustedes se las transmiten a sus hijos y sus hijos se las transmiten a sus nietos. Es una tradición, pero es de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que trabajar y tenemos que
de lo que nos habla la Iglesia Católica. El libro sagrado, el libro de Dios, aquí nos dice y nos lleva hacia la salvación. De hecho, lo que nos habla el Antiguo Testamento es que nos está preparando para la salvación. Los profetas hablaban de la salvación. Los profetas ya nos anunciaban lo que iba a venir. Los profetas ya nos estaban preparando para la venida de Cristo, para lo que iba a suceder. Por eso es muy importante que nosotros sepamos cómo se separa la Biblia en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento a nosotros para continuar nuestra vida cristiana. ¿Qué tiene 2 de Timoteo 2:2? ¿Cuánto has aprendido de mí? Confirmado por numerosos testigos. Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Palabra de Dios. Se diga que aquí nos confirma, ¿sí?, que nosotros tenemos que instruir ¿a quién? ¿A quién tenemos que instruir nosotros? A otros. Esta es la tradición que tenemos, que nosotros no podemos quedarnos con lo que nosotros aprendemos o con lo que nosotros hemos vivido en la vida de Cristo, en esta vida que vamos caminando. Ustedes como van en estos crecimientos, nosotros también aprendemos y todos en un conjunto seguimos caminando en este caminar, pero tenemos que transmitirlo, tenemos que dárselo a los demás, no podemos quedarnos aquí estancados. Esto es una parte de la tradición. Toda esta tradición fue una revelación divina, lo cual nuestro Dios la reveló a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y esta tradición después pasó a lo que es el Nuevo Testamento. La Biblia, los que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque una cosa es quién escribió la Biblia y otra es quién hizo la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, Dios vino iluminando a todos estos personajes que fueron caminando en este caminar desde Abraham. A Abraham, ¿sí?, se le dio una tierra prometida. A Abraham se le dijo que iba a tener, ¿sí?, descendencia como las arenas del mar. Imagínense, ella entonces ya estaba preparando. Así también le habló a Moisés, así también le habló a otros profetas. Y todos estos libros se fueron juntando para llegar a ser la primera parte de la Biblia. Y todas estas personas que fueron los que estuvieron escribiendo la Biblia fueron personas escogidas por Dios y fueron iluminadas, inspiradas por el Espíritu Santo. No solamente Dios hizo tú y tú van a escribir los sucesos que van pasando en el caminar de los profetas o en el caminar de cuando Moisés lleva a este pueblo de Israel hacia la tierra prometida. No, él escogió, él sabía quiénes iban a escribir estos libros en el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a iluminar, a dirigir a estas personas ya iban acumulando todos esos escritos en cierto material, en lo cual este material iba a ser después transmitido en el Nuevo Testamento. Los dos se juntan, pero tienen cierta diferencia en la enseñanza. Recuerden, como les decía, el Antiguo Testamento, ese nos lleva a un caminar, a una preparación para la salvación. Y el Nuevo Testamento ya nos habla directamente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
cuando nuestro Señor, cuando Dios empieza a dirigir a estos profetas a escribir estos libros, cuando Él empieza a realizar esta obra, Él automáticamente hace el llamado a muchos personajes, pero no todos estos personajes fueron los que escribieron estos libros que estamos hablando de la primera parte, que es el Antiguo Testamento. ¿Quién de ustedes tiene Génesis 15, 18? ¿A nadie se lo di? Si alguien le ayuda y más rapidito lo puede encontrar, se les agradezco. Es, ¿le arriba el micrófono o habla fuerte? A ver. 15, 18. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Era como les comentaba, que Dios hizo esa alianza con Abraham y esa alianza sigue en vigencia con nosotros ahora. Esa alianza no solamente se quedó en ese tiempo del Antiguo Testamento, esa alianza está todavía vigente con nosotros, porque nosotros también venimos de esa herencia de Abraham. Porque como les digo, el conjunto de los dos libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento son tan importantes, porque el Antiguo Testamento nos ayuda a encaminarnos, a abrirnos los ojos hacia la salvación. Nos profetizan cómo va a venir, qué va a pasar. Y en el Nuevo Testamento nos afirma todo lo que el Antiguo Testamento nos dice, pero nos afirma ya con más hechos, porque recuerden que Cristo vino a la tierra en su divinidad humana y vivió con nosotros como humano. Ya fue más real, ya fue más visible. Los apóstoles vieron las obras de Cristo. En el Antiguo Testamento, que Dios se manifestaba en el fuego, se manifestaba en la nube, se manifestaba en el aire, se manifestaba, pero no se miraba. ¿Sí vamos entendiendo las dos partes? Lo que es la palabra de Dios, para que no nos confundan allá afuera, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar qué tan importante es saber que quién escribió la Biblia, ¿sí? ¿Quién la escribió? Pero ¿quién la hizo? Porque nosotros tenemos que entender que la Biblia fue hecha, ¿sí?, por nosotros los católicos. Nosotros los católicos fuimos los que hicimos la Biblia. Recuerden, hicimos. Pero quien la escribió fueron las personas que Dios iluminó con el Espíritu Santo para que la escribieran. ¿Quién tiene Éxodo 24:8? Amén. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Otra alianza que hizo
que sacaría al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud. Y esa alianza también es para nosotros. Ya nos venía preparando que también nosotros íbamos a salir de esa esclavitud que estamos a veces pasando, porque tenemos que conocer que cuando no conocemos a Dios, que cuando no hacemos las cosas de Dios, somos esclavos del mundo. Y ya nos venía preparando esa alianza para sacarnos, a pesar de que a veces tenemos que atravesar los desiertos fuertes en nuestras vidas. Pero recuerden que Él nos prometió llevarnos ¿a dónde? Era la alianza de llevarnos ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces todo esto que se viene haciendo en conjunto en lo que es el Antiguo Testamento viene recayendo ahorita en nuestras vidas, en nuestro mundo. Por eso es bien importante saber y leer lo que nos dicen las promesas en el Antiguo Testamento, porque hay mucho en el Antiguo Testamento, y si lo leemos el Antiguo Testamento y cuando leamos el Nuevo Testamento, para nosotros se nos va a hacer más fácil entenderlo, porque ya hay alguien que nos lo viene diciendo, nos viene preparando el terreno. Entonces, cuando nosotros ya queramos fincar la casa, va a ser más fácil hacer las medidas, porque ya traemos una idea, traemos lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí dice, el Antiguo Testamento estaba para preparar y anunciar proféticamente la venida de Cristo Redentor universal. ¿Se fijan? Ya Él lo estaba preparando. Ya sabía que iba a venir un Redentor. Y nosotros, sí, aunque no visualmente, pero hubo muchos que vieron a Dios visualmente. Y eso nos lo han transmitido a nosotros. ¿Cómo se llama eso que nos transmiten? ¿Cómo se llama? Tradición. Esa tradición que ha venido, por eso nosotros los católicos, y muchos somos criticados porque dicen, ¿por qué ustedes, los católicos, hablan de la tradición? Porque traemos tradición. Tradición desde antes en el Antiguo Testamento. Esas tradiciones no las podemos perder. Esas tradiciones las tenemos que llevar nosotros con más valor hacia nuestra familia, hacia los demás. Porque esas tradiciones valorizan y apoyan la palabra de Dios. El libro de Dios apoya la tradición. Primera de Pedro 1:10. Y se va preparando Lucas 24:40. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Palabra de Dios. Se vuelve a confirmar que el Antiguo Testamento ya nos preparaba para lo que iba a venir. Ya nos decía qué es lo que iba a pasar con Cristo. El Antiguo Testamento nos dijo también que Cristo iba a nacer de una mujer virgen. También nos preparó dónde iban a nacer. Se fijan que todo eso lo podemos conectar al Nuevo Testamento, y esta es una enseñanza grande para nosotros, para que por allí cuando nos quieran decir algo de lo que hacemos nosotros los católicos o lo que hemos aprendido nosotros los católicos, ¿verdad? Sepamos nosotros contestar qué es lo que nos dice la Biblia. Miren, la Biblia en el Antiguo Testamento solamente se hicieron 46 libros nada más del puro Antiguo Testamento. La Biblia fue hecha, como les decía hace rato, por la Iglesia Católica. ¿En qué año? En el 382, por un obispo que se llamaba San Dásamo I. Él, y vamos a hablar ya del Nuevo Testamento, él, en ese año,
382. Este obispo era el papa en ese tiempo, San Dámaso. Él fue recopilando todas las cartas. Fue a Éfeso y se trajo la carta de Éfeso. Fue a Corintios y se trajo la carta de los Corintios. Fue a Roma y se trajo la carta de los romanos, que están en el Nuevo Testamento. Él los juntó y en un canon, ¿saben lo que es canon? Canon es la reunión de obispos con el Papa donde hacen decisiones. Entonces, en ese canon estudian lo que son los libros que tienen la profecía y que tienen la enseñanza de Cristo. Por eso al principio, si se recuerdan, leímos y dice que fueron escritas muchísimas cosas por Dios, muchísimas cosas por nuestro Señor Jesucristo, que si todas se hubieran escrito no cabría tanto libro en este mundo. Muchos escribieron, pero en ese canon decidieron cuáles eran lo que se tenía que escribir como palabra de Dios, como verdad de Dios. Si ustedes se acuerdan en el pasaje, cuando Jesús era pequeño y entró al templo y pidió los rollos, que le dieran los rollos para leerlos, esos rollos, ¿saben qué eran? Era todo lo del Antiguo Testamento. Esos rollos eran todo lo del Antiguo Testamento. Esos rollos eran los 46 libros. Jesús ya existía ya existía esa colección. Ya había esa pequeña Biblia, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento. Jesús, cuando leyó esos rollos, era toda la profecía. Él no vino a cambiar nada. Lo dice en otra cita bíblica, ¿verdad? Él no vino a abolir la ley, él vino a cumplir la ley. Él sabía todo lo que ya es Dios y sabía todo lo que ya se había escrito por los profetas. Los primeros 5 libros dicen que fueron escritos por Moisés, que estamos hablando que fue Éxodo, Génesis, Levíticos, Deuteronomio. Fueron 5 libros que fueron escritos por Moisés. Otros fueron por Abraham. Estos libros, se fijan, fueron juntados por muchos otros profetas. Pero Jesús, cuando lee ese rollo, se da cuenta que lo que estaba leyendo era todo lo del Antiguo Testamento. Allí ya estamos hablando que como nosotros somos de la Iglesia de Cristo, ya teníamos 46 libros. Viene este canon, se ponen a dialogar y ellos hacen 27 libros más. Si juntamos los 46 y los 27, damos un total de 73 libros que trae el libro sagrado, la palabra de Dios. 73 libros. Pero por ahí vinieron unos, ¿verdad? Un revoltoso, Martín Lutero, por allí vino. Y no le gustaron. ¿Cuántos libros no le gustaron a Martín Lutero? 7 no le gustaron, ¿verdad? Porque allí había y no le gustaron. Y los quitaron. Y por ahí nos acusan a nosotros, ¿verdad? Ustedes le pusieron. No, ustedes le quitaron. Le quitaron libros. Y dice en Apocalipsis que no se le tiene que quitar ni una coma a lo que fue escrito en la palabra de Dios. Y esto, el Antiguo Testamento ya estaba escrito cuando Jesús vino. Ya estaba escrito porque él lo leyó en esos rollos que leyó cuando estaba en el templo. Y le quitaron. Yo tengo una pregunta. Dígame. Usted está diciendo que la Iglesia Católica, o sea, que nosotros los católicos hicimos la Biblia. Entonces, ¿por qué esa persona decidió quitarle si era también católica? Porque él se rebeló. Martín Lutero se rebeló en 1500 se rebeló y él se salió de la Iglesia Católica. Es allí donde se hicieron los hermanos separados, los protestantes. Hermanita, Martín Lutero no se los quitó, solamente se los puso al final
Pero después sí se los quitaron otras personas. Pero todo empezó con ese movimiento de Martín Lutero. Sí, todo ese movimiento, entonces ellos hacen su canon, todos los que son de otra denominación, hacen su canon y le quitan después en una convención de evangélicos, hacen una convención como un tipo canon y ellos quitan esos 7 libros. ¿Pero que no son 79 libros? No, son 73. Son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento, ¿verdad? En ese siglo XIII se hace todo se hace este movimiento y nosotros tenemos que tener bien claro, ¿sí? 46 del Antiguo. No. Son 46. Ustedes lo tienen en su libro, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces, La católica. En aquel tiempo cuando Jesús hizo esta lectura de estos rollos, ¿verdad? Fue en un canon que se llamaba el canon de Alejandría. Pero cuando se anexan estos 27 libros, ¿verdad? Estamos hablando en otro canon que se hizo. ¿Mande? Creo que sí fue el de Hipona el que se hizo. Entonces, nosotros como católicos tenemos que aprender que la palabra de Dios fue escrita correctamente. Y si se escribieron solamente estos libros, fueron porque fue un conjunto de personas que también el Espíritu Santo iluminó para escoger estos libros, que eran los que nos iban a llevar a confirmar la salvación que ya se nos venía preparando. Por eso, en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, tenemos los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Tenemos primera y segunda de Juan, tenemos para terminar Apocalipsis, desde donde Juan se retira a la isla y ahí es donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Empieza a él a decir todas las revelaciones, que ya estamos llegando al final, y esas revelaciones vienen captando, hace como un cassette que regresa hacia el antiguo para ir recopilando todo para poder llevar las lecturas, lo que nosotros, Dios nos tiene preparado. Jesucristo fue el que fundó la Iglesia Católica. Sí, Jesucristo fundó la iglesia. ¿Ustedes saben cuándo la fundó? Yo una vez les dije, ¿cuándo fundó Jesucristo la Iglesia Católica? En el año 33. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿El día de Navidad? El día de Pentecostés. ¿Ah? El día de Pentecostés. ¿En qué año? 33. En el 33. La Iglesia Católica fue fundada por Cristo en el año 33. El día de Pentecostés. ¿Sí saben, verdad? Tenemos un fundador. Nosotros tenemos un fundador. Nosotros tenemos un año. Y nosotros tenemos un día. ¿Amén? Entonces, por eso es muy importante que nosotros aprendamos mucho de estas cosas para que nosotros podamos no defendernos, pero sí tenemos que nosotros saber dónde estamos. ¿Y los salmos? Los salmos. Los salmos fueron escritos. ¿Por quién fueron los salmos escritos? Por David, ¿verdad? David se gozaba haciendo alabanzas para Jesús, para Dios. ¿Y David, dónde estaba David? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo. De hecho, del Nuevo Testamento parte de los Evangelios. De los Evangelios parte el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros a seguir reforzando y aprendiendo. Estos libros, esta recopilación de esta pequeña biblioteca que se ha puesto lo que es toda la palabra de Dios. Antes se escribía en pergaminos. Yo les traje a enseñar uno, se lo voy a pasar al hermano para que lo vean. Es un papel como este más o menos. Yo traje unos pergaminos, pero no los encontré, así que nomás traje ¿verdad? Es más una para que tienen el papel. Cuando yo estuve en Tierra Santa, tuvimos la dicha de llegar a Egipto y conocer bastantes partes de allá de España y Europa. Yo me traje bastantes pergaminos de materiales. Este es un poco más corriente, pero hay un pergamino que yo me traje, un día si lo puedo traer, se lo voy a enseñar. Este es un pergamino, o se le llamaba también
papiros, es el pergamino. El papiro era un papel más fino, más delgado, donde la pluma, que en aquel tiempo no había lapiceros de ni nada de eso, era una tinta en lo cual en ese papiro se penetraba tanto que era muy difícil que se borrara la letra. Imagínense, fueron años antes de Cristo, y cuando... ¿Perdón? ¿Le sacaron copias los originales para darle a usted uno? No, yo le digo el papel. No, digo, el pergamino, ¿ustedes le sacaron copias a los de ellos para darle a usted uno? No, yo le digo que el papiro es un papel más fino, donde ese no es este papiro, ese es un pico de pergamino. El papiro era cuando en aquel tiempo del Antiguo Testamento escribían con una tinta y no se despintaban en ese papel. Estoy hablando del papel del papiro, ¿verdad? No se despintaba, por eso es que esos rollos se conservaron también para que Jesús los pudiera leer. Y todavía esos rollos se juntaron, y en aquel canon que les comento, que se hizo el Nuevo Testamento, y se reunieron tanto el Antiguo, esos pergaminos con toda esa información de los profetas, de las alianzas de Abraham, de la alianza de Moisés, de lo que dijo Elías, de lo que dijo todos los profetas que fueron caminando en el Antiguo Testamento. Entonces se juntaron todos esos papiros, todos estos escritos del Antiguo, y para juntar el Nuevo fueron y pidieron todas las cartas que Pablo mandaba. Las cartas que Pablo mandaba hacia las comunidades. ¿Se acuerdan que Pablo mandaba a las comunidades cartas? ¿Quién se acuerda de eso? ¿O no estaban, dice el Padre Cristo, o no estaban cuando en eso? ¿Verdad? Entonces, estos libros, estos documentos y todos que se fue recopilando con toda la enseñanza que mandaban a Pablo, el Papa en ese año 382 manda recopilar toda esa información, manda pedir todas esas cartas, manda pedir todo, y ellos se sientan, dialogan, y ellos escogen cuáles son toda la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo para que se hiciera el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue el que ellos decidieron ponerlo. Por eso la Iglesia Católica es la que hizo, porque fue este obispo el que levantó este libro y dijo: esta es palabra de Dios. Lo dijo un católico, San Damaso primero. Esta es ¿qué? Palabra de Dios. No lo dijo ni Martín Lutero, ni lo dijo el evangelista fulano, lo dijo un católico en el año 382. Y nosotros venimos caminando con Cristo desde hace 2023 años. El fundador de la Iglesia Católica. Esta Biblia es nuestra. Y por ahí no la han quitado, ¿verdad? Aunque le han quitado 7 libros. Pero es la misma, porque si le quitaron 7 libros, ellos tienen todo lo del Antiguo en el Nuevo Testamento. Porque le quitaron más bien la sabiduría. Sí, le quitaron sabiduría, uno Esdras, otro le quitaron Judith le quitaron, pero le dejaron todo lo demás. Y todo lo demás, ¿a quién le pertenece? A los católicos. Así que nosotros tenemos lo que es la verdad en la palabra de Dios. Creo que me dejó una cita bíblica sin decirlo. ¿Alguien visto todas las citas bíblicas? Ya todas, ¿verdad? Sí. Quiero leerles este pedacito que está aquí abajo. Pero antes de leerla, yo les voy a sugerir algo importante. Algo que me ha resultado a mí. No mucho, no mucho, porque no voy a exagerarles. Yo soy que leo mucho la palabra de Dios, menos ahorita, hermanos. Yo tengo mucho que no la leo, si les soy sincera. Yo la escucho. Estoy inscrita a un programa donde la escucho porque yo no puedo ver muy bien y a mí me cansa mucho la lectura. Pero
yo he aprendido bastantes cosas, aunque a veces soy un poco así como que no se me graban mucho las citas bíblicas, pero yo sé de muchas cosas de lo que dice. ¿Y saben cómo le hice? Yo empecé a leer primero los evangelios. Yo me fui primero al Nuevo Testamento. Y aquí abajo les dice a ustedes más o menos cómo ustedes pueden hacer ¿cómo se dice? Estudio. Llevar una constancia de todos los días leer la palabra de Dios. Pero si leemos el Nuevo Testamento y también leemos una lectura del Viejo Testamento, podemos nosotros conectarnos con los dos, aunque sean diferentes las lecturas. Se fijan que en misa siempre nos dicen una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento los domingos. Bueno, entonces por eso es tan importante que nosotros tengamos como en conjunto leer la palabra de Dios. Aquí dice: seguir por orden las etapas de la historia de la salvación del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, como yo les decía ahorita. Leer primero el Nuevo Testamento y pasar después al Antiguo. ¿Por qué es bueno leer primero el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos lleva ya a realizar las cosas. En el Viejo nos avisa, nos prepara, pero en el Nuevo ya nos dice lo que tú tienes que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, lo que yo tengo que hacer. O también la lectura combinada. También se nos dice mucho de que tenemos que leer la palabra de Dios con oración. Si ustedes se ponen y leen una lectura, y esa lectura ustedes pueden leerla y pueden hacer la oración con la lectura, es mucho mejor, porque debemos de combinar la oración con la lectura. ¿Ustedes lo han hecho así antes? Entonces es muy conveniente que nosotros tengamos un hábito. Ya aprendimos hoy que la Biblia es el libro sagrado, que no hay ningún otro libro en el mundo que tenga toda esa enseñanza. Todas las preguntas que nosotros tengamos, todas, de cualquier situación, todas están contestadas en la Biblia. Todas. ¿Sí? Las dudas, cuando tengamos miedo, cuando tengamos angustia, cuando estemos tristes, cuando nos sintamos solos, todo está aquí. Y esta Biblia, Dios nos la dejó, ¿sí?, inspirada por personajes con el que Él se manifestó y con el que Él caminó. Que recuerden que en el Antiguo se manifestó, pero en el Nuevo Él caminó hubo conocimiento visual. Por eso, y también no perder las tradiciones. Somos una iglesia de tradición, somos una iglesia en la cual se nos ha dejado a nosotros este libro sagrado, y como nos lo ha dejado no lo podemos abandonar. Ustedes tienen su libro de crecimiento, pero lo tenemos que hacer junto con la palabra de Dios. Por eso en el crecimiento se les ponen muchas citas bíblicas para que ustedes vayan reforzando su enseñanza, para que vayamos nosotros poniéndole como un poco de más cemento a las bases de nuestra fe. Porque si nosotros no ponemos buenos cimientos, no ponemos buena lectura, no le pedimos al Espíritu Santo en oración que nos ilumine a entenderla, no vamos a tener buen cimiento para tener una buena construcción en nuestras vidas espirituales. Entonces, este crecimiento es para que todos vayamos creciendo, aprendiendo. Y aquí me salió otra cita bíblica, creo que es Filipenses 3:8. ¿Quién la tiene? Más aún todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como basura, mientras tanto de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Confirma lo que les digo. Si tenemos a Cristo, si en nuestras vidas lo dejamos que Él nos dirija,
si de verdad nosotros queremos enamorarnos verdaderamente de un Cristo vivo que se quedó con nosotros vivo porque Él no está muerto, si de verdad queremos continuar en este caminar del Señor, nosotros tenemos que saber a quién amamos. No podemos ir diciendo por allí yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, cuando nosotros no sabemos ni a quién amamos ni a quién seguimos. Por eso el libro sagrado, la palabra de Dios, nos enseña a caminar con Él y ya nos ha preparado con el Antiguo Testamento lo que donde nos vamos a ir, a donde vamos a ir a esa salvación o lo que vamos a pasar. Pero teniendo a Cristo con nosotros, lo demás lo vamos a considerar como nada, porque Él es el que va a hacer nuestra fuerza, nuestro aliento, más que nada el Espíritu Santo, que el que se ha quedado con nosotros. Es importante que ustedes continúen leyendo la Biblia, todo, aunque sea un párrafo chiquito. Bueno, lean el Evangelio todos los días. Lean el Evangelio. Si ustedes se ponen a escuchar las lecturas diarias y el Evangelio, ¿saben en cuánto tiempo van a leer la Biblia? ¿En cuánto? En un año. En un año la van a leer. Pero no solamente es leerla, sino comprenderla. Y no solamente es también comprenderla, sino practicarla. Aquí tenemos mucho que aprender, mucho. Y tenemos nosotros que utilizar la palabra de Dios para todo. Porque allá afuera va a haber muchos que nos van a querer engañar muy fácilmente. Y si nosotros no aprendemos, si nosotros no estudiamos, nosotros muy fácilmente podemos ser confundidos, ¿verdad? Ahora hemos aprendido que la palabra de Dios, el libro sagrado, fue escrita, ¿sí? ¿Por quién? Profetas. No, fue escrita. Profetas. ¿Por quién? Por los católicos. Profeta, no, fue escrita. Profetas, guiados por el Espíritu Santo, personas que Dios tomó como una alianza. ¿Y por quién fue hecha? Por nosotros los católicos. ¿En el año cuánto? 382. Ese día se proclamó que era palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. 73. ¿Cuántos tiene del Antiguo Testamento? 46. ¿Y del Nuevo? 27. Nada de que no tiene esa cantidad. Cuando alguien les diga que no tiene 73 libros, usted diga, la Chihuahua, pues entonces estoy ando yo, ¿verdad? Entonces la persona que le diga eso, automáticamente esa persona no es católica. Así que hemos aprendido eso. Vamos a irnos con esa enseñanza. Vamos a hacer una reflexión esta noche, ¿verdad? Que nosotros como católicos debemos sentirnos grandes, bendecidos, porque nosotros tenemos la verdad en nuestras manos, la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues vamos a prepararnos para convivir, para que ustedes hablen de todo lo que ustedes han tenido experiencia en este caminar del Señor. Es un pastoreo para ustedes. Y yo los exhorto, sigan perseverando, aunque a veces nos toque esa alianza que le dio a Moisés, pasar por un desierto. Vamos a seguir perseverando. Este camino no es fácil, ya nos lo preparaban los profetas, pero este camino nos lleva a la salvación. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de irnos a